Se cumplen 2 años de las elecciones generales de 2023, esos comicios que en pleno verano ganó el Partido Popular, pero sin mayoría suficiente para poder gobernar. Y las consecuencias han sido las que todos venimos viviendo, algunos sufriendo, que no son las que nos habían contado durante la campaña electoral o incluso después de las elecciones, por ejemplo con la amnistía o con el concierto fiscal con privilegios para Cataluña, por irnos a algo más reciente. Miramos atrás, pero miramos sobre todo lo que tenemos por delante, y saludo ya a Juan Lobato, que es senador del Partido Socialista y es exsecretario general de los socialistas madrileños. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Antonio, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí viendo lo que ocurrió ayer y analizando lo que ocurrió en el Congreso, por empezar por lo último, ¿cómo vio el pleno de ayer? No solo por ese decreto antiapagón que no salió adelante, sino por las 2 leyes también que el Gobierno se vio obligado a retirar del orden del día. Sí, bueno, yo diría 2 cosas. Una primera, que hay que verlo con la normalidad parlamentaria de sistemas en los que, bueno, pues los parlamentos funcionan con más votos a favor que en contra y en los que hay una diversidad de partidos enorme. Y esto ni se circunscribe solo a esta legislatura porque ya ha pasado en otras. Recordemos la legislatura pasada, cómo se aprueba la reforma laboral o cómo se aprueban los fondos europeos con la abstención de Vox, y no solo pasa en España. Esto pasa en Francia, lo estamos viendo todos los días, en Alemania, en Reino Unido, es decir, naturalidad de los sistemas parlamentarios en los que hay diversidad y hacen falta mayorías en cada momento para aprobar cosas. Pero 2, por supuesto que hay que verlo también con perspectiva de legislatura. Es decir, analizar la capacidad que tiene este Parlamento para hacer su trabajo, que es ayudar a que la gente viva mejor en España. Es decir, aprobar reformas legislativas, proyectos, iniciativas que, oye, consigan que la gente, bueno, pues que se suba el salario mínimo, que se revaloricen las pensiones, que haya una política de becas que llegue a más gente. Pues con esa perspectiva hay que analizarlo también para ver si está siendo capaz este Parlamento o no de conseguir que a la gente le vaya mejor en la vida, que es su trabajo. Hablando de esa perspectiva, yo cojo hoy los periódicos y nos hablan de una legislatura muerta, de un gobierno que es una ficción, de un colapso parlamentario, de un gobierno inerte. ¿Me comparte este escenario? Bueno, no me parece todo blanco o negro, la verdad. Yo creo que hay cosas este mismo año que se han conseguido y que efectivamente, pues oye, que pueden ayudar, ¿no? Toda la política de becas pues está llegando a cientos de miles de jóvenes de familias, oye, de clase media, humildes, que gracias a eso están pudiendo estudiar, o el tema de las pensiones que hablábamos, es que se revaloriza a mucha gente. Bueno, pues eso son temas importantes. Ahora, temas quizá más profundos, estratégicos de país, yo creo que ahí falta un pasito más, y esto no es responsabilidad solo del PSOE. Es que hay países que están muy concentrados en cómo evoluciona el mundo y cómo el desarrollo exponencial que va a haber se pone en las bases para ello, ¿no? Y ahí quizá creo que hay que subir un poquito la responsabilidad país de todos, empezando, por supuesto, por mi partido, por el PSOE y por el gobierno, ¿no? Pero quizás se nos está yendo la atención a tantos temas tan feos como la corrupción, y estamos dejando ir esos temas estratégicos de cómo incorporar la inteligencia artificial, el desarrollo industria 4.0, cómo poner esas bases para que otros países que van a ir a toda leche no nos dejen atrás, no en los resultados del próximo trimestre, sino en los de dentro de 10 años, ¿no? Y ahí, bueno, pues quizá hay que llamar la atención, sí. Bueno, no tenía intención de preguntarle por la corrupción, pero ya que lo ha deslizado, luego le pregunto. Estamos en el ecuador de la legislatura, viendo la agonía parlamentaria del Gobierno después de lo que ocurrió ayer en el Congreso, con el presidente sumando más tiempo con los presupuestos prorrogados que con ellos en vigor. ¿Qué horizonte le ve a la legislatura por delante? Bueno, yo creo que, y lo he dicho alguna vez, que hay que analizar, y septiembre creo que es un mes para ello, si hay viabilidad parlamentaria o no. Y eso significa, oye, yo creo que el Gobierno tiene intención de lanzar presupuesto general del Estado, me parece bien, ojalá se haga así, porque creo que es lo lógico y es responder al mandato constitucional. Y vamos a hacer un test al Parlamento. O sea, hay en este Parlamento una mayoría con la intención de, como decíamos antes, de hacer las cosas que la gente necesita para vivir mejor, ¿sí o no? Vamos a verlo. Y yo creo que ahí es importante el que en septiembre eso se visibilice. Ayer en algunas cosas lo vimos, en otras no. Bueno, pues venga, un tema clave son los presupuestos generales del Estado. Y si no la hay, que será la pregunta siguiente que me hagas, pues habrá que ver cómo hacer un reset al Parlamento, que puede hacerse por una cuestión de confianza, por ejemplo, en el que decir, oye,
¿estamos aquí concentrados en lo que hay que hacer o está cada uno a su historia? Porque si está cada uno a su historia habrá que convocar elecciones. Ese planteamiento ya lo hizo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, en el último comité federal. ¿Va usted también en esa misma línea? Bueno, no sé exactamente cómo fue el planteamiento de Emiliano. Cuestión de confianza o si no, elecciones anticipadas. Sí, yo creo que antes de decidir cuestión de confianza hay que ver lo que digo. En septiembre, ¿hay viabilidad, señores, para que esto tenga utilidad para la gente? ¿Sí o no? Es decir, presupuestos, que es lo que está, yo creo, planteando el gobierno. Pues vamos a ver si se puede hacer presupuestos. Si se puede hacer presupuestos, es que sí hay una mayoría parlamentaria que está pensando en la gente y en cómo ayudar. Y si no la hay, pues sí que hay que hacer un reset. Pero vamos, esto es de ABC de funcionamiento. Claro, pero el tema de los presupuestos, estamos hablando de esos más de 2000 y pico días que lleva Pedro Sánchez de la Moncloa, y coincide que lleva más tiempo con los presupuestos prorrogados que con los presupuestos en vigor. Sí, y algunos ya lo hemos sufrido. Vamos, yo recuerdo los 3 años que he sido portavoz en la oposición de Isabel Díaz Ayuso, igual, que de 4 años solo tuvimos presupuestos 1, y yo, por coherencia con lo que dije en ese momento, ahora digo lo mismo, ¿no? Y es que los presupuestos son el principal instrumento para echar una mano a que a la gente viva mejor, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues igual que le reclamé a Ayuso, que no lo hizo, que los presentara, pues creo que también septiembre tiene que ser el mes de presentar los presupuestos generales para España. El tema de la corrupción, ¿cómo está viendo el caso Ábalos, el caso Koldo y el caso Cerdán? Pues la verdad es que es un bochorno espantoso, ¿no? Y sobre todo pensando en muchísima gente, Antonio, que ha confiado en el PSOE, que tiene simpatía histórica con el PSOE, pues la frustración y el cabreo de ver que ha habido máximos dirigentes con este tipo de conductas, ¿no? Además, oye, yo creo que la democracia, a diferencia de las dictaduras que se basan en generar miedo, la democracia se basa en generar confianza. Es decir, en que la gente crea que las instituciones funcionen, que vea gente responsable, seria, y esto hace muchísimo daño a esa confianza y, por lo tanto, a la democracia. Y precisamente lo que genera es más populismo y más reacción y planteamientos alternativos a la democracia que son muy peligrosos. Bueno, aquí se da la circunstancia de que altos cargos del Partido Socialista, ministros también, incluso apenas unas semanas o unos días antes de que ya se conociera el informe de la UCO en el que explotó todo el caso, seguían poniendo la mano en el fuego por su secretario de organización. ¿A usted le sorprendió? ¿Tenía algún tipo de relación con Santos Cerdán? Bueno, yo tengo una relación de trabajo logístico, digamos, las responsabilidades suyas nacionales y las mías en Madrid, no una relación personal, por así decirlo, pero sí nos conocíamos de ese trabajo, y a mí, honestamente, también me sorprendió la parte económica. O sea, sí que, oye, cada uno tiene sus formas, digamos, de cómo ejercer el poder o de cómo gestionar las organizaciones, y ahí podíamos tener nuestras discrepancias, que además eran, digamos, evidentes y públicas, pero yo el tema económico no me lo imaginé nunca, te lo reconozco abiertamente, y además que no me pega nada con su personalidad, pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Que aunque no te pegue nada y parezca distinto, luego, bueno, pues resulta que puede ser así. Apuntan a Sánchez, era un hombre de su máxima confianza. ¿Es posible que el presidente del gobierno, secretario general del partido, no se enterara de lo que estaban haciendo gente de su estrechísima confianza, como podría ser Ábalos o el propio Santos Cerdán? Bueno, pues gente así en la que, como digo, no nos esperamos nada porque lo llevan de una manera tan discreta, pues claro, a todo el mundo intentarán ocultárselo, ¿no? No van a ir contando, oye, pues mira, me estoy dedicando a estos temas. No, hombre. Entonces, claro, pues a partir de ahí, si tú confías en alguien, yo lo que echo de menos ahí es el que haya, digamos, a nivel de partidos, más naturalidad, más fiscalización interna, más conocernos a nosotros mismos. Ahí está cosa en el sistema de partidos tan jerárquica en la que no puedes poner nada en cuestión, porque en cuanto pones algo en cuestión parece una deslealtad y un ataque a la unidad del partido. Hombre, pues si nos conociéramos mejor, nos pudiéramos preguntar más, pues seguramente seríamos capaces de observar más este tipo de cosas y habría más desincentivos para hacerlo, ¿no? Por el riesgo, digamos, a ser descubiertos. Y ahí yo creo que falta en los partidos políticos pulso interno y más naturalidad en las relaciones que ayuden a detectar estos casos. Hay un asunto que está marcando la actualidad de estas semanas. El lunes de la semana anterior firmaban ese acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para una financiación singular, privilegiada,
y en principio, aunque nos digan que es generalizable, exclusiva para esta comunidad autónoma, dentro de las que están dentro de la caja común, precisamente supone esa ruptura. ¿Cómo lo ve usted, que ha sido líder de los socialistas madrileños? Bueno, digamos que además me afecta profesionalmente porque mi trabajo es técnico de Hacienda del Estado. Entre otras cosas, he trabajado 3 años en la agencia tributaria española, digamos, allí en Cataluña. Y bueno, lo conozco bien, he publicado además hace tiempo y también recientemente esta misma semana un artículo sobre esto y digamos que en el análisis, esto es una conferencia de 1 hora y media, pero para responderte en un minuto diría que yo creo que el modelo al que hay que ir es un modelo en el que no se introduce tanto un elemento de solidaridad, sino un elemento de justicia territorial. Es decir, no se trata de que una comunidad en la que circunstancialmente vive mucha gente rica, hay muchas empresas que les va bien, tengan, bueno, pues una solidaridad con el resto de territorios, sino que se trata mucho más de que haya una justicia, es decir, un sistema objetivo en el que en función de determinados parámetros se consiga lo que es la financiación autonómica, que es muy sencillo lo que es para mí que cada uno aporte según su capacidad económica y que cada territorio reciba según las necesidades de financiar servicios públicos que generen igualdad entre todos los ciudadanos de este país. Y con ese esquema no debe operar la solidaridad. No es un tema de caridad cristiana que está muy bien para otros ámbitos, sino que debe operar la justicia social y parámetros objetivos que definan cómo aportar cada uno. Pero eso es precisamente lo que no contempla el acuerdo. Es como si, por centrarnos en la Plaza Grande de Madrid, los vecinos del barrio de Salamanca o de Pozuelo o de La Moraleja deciden ellos recaudar sus impuestos y gestionarlos ellos mismos, decidiendo lo que luego dan al resto, a los de Vallecas, a los de Claro. o a los de donde sea. Sí, falta concreción en el acuerdo porque ese definiendo luego lo que dan al resto del que hablabas no está escrito como es. ¿Eso va a ser una fórmula objetiva parametrizada en función de estos parámetros? Hombre, si va a ser así, bueno, pues podemos, aunque técnicamente yo creo que no es el mejor modelo, pero puede entrar ideológicamente dentro de un modelo de justicia territorial. Pero tampoco sabemos que vaya a ser así. Por lo tanto, bueno, lo que hay es un planteamiento a nivel de teoría un poco más filosófica sobre el modelo al que evolucionar, con el que a mí no me encaja ni técnicamente ni a nivel ideológico, pero reconozco que al no tener el detalle del desarrollo puede que ese detalle se ajuste, aunque esa no es la intención de los partidos nacionalistas e independentistas. Claro. Para nada. Entiende las quejas de sus compañeros en Castilla-La Mancha, de sus compañeros en Asturias, no tanto en Andalucía, porque claro, ahí está como líder de la oposición la propia ministra, que es la que está decidiendo o está asumiendo también este acuerdo bilateral. Sí, las entiendo porque ellos tienen, digamos, 2 tareas. Como líderes del partido en su territorio, primero defender ideológicamente lo que consideran, que yo creo que va muy en la línea de prácticamente todos los líderes territoriales de lo que yo te acabo de plantear, y 2, y además defender los intereses de los ciudadanos de sus territorios. Y eso, hombre, pues tienen que hacerlo porque es su trabajo, ¿no? Y por lo tanto es totalmente justo, lícito y deseable. El sistema de financiación nunca va a acabar con un acuerdo de todos, en el que todo el mundo esté de acuerdo en cómo se hace un reparto, porque uno querrá que pese más la insularidad, otro que pese más la dispersión geográfica. Eso es natural y lógico. La clave es tener el concepto de justicia territorial como la base sobre la que levantes todos los parámetros en función de los que se deciden los euros que se aportan y que se reciben en cada territorio. Antes de que le pregunte Gloria Lomana, le quiero hacer una cuestión quizá más interna, porque con el cambio al frente de la Secretaría del Partido Socialista en Madrid, hemos visto también un cambio en las formas, eso es evidente, de una elegancia, de un sentido común. Hemos pasado un frentismo completo con el ministro Óscar López. ¿Cómo ve la evolución del PSOE? ¿En qué estado de salud se encuentra el PSOE de la Comunidad de Madrid, el PSOE madrileño? Bueno, yo creo que claro, son diferentes visiones, diferentes planteamientos estratégicos. Yo, el que planteaba con mi equipo, bueno, pues es un modelo de alternancia constructiva, digamos. La democracia es deseable que haya cambios de gobierno. En Madrid hace 30 años que gobierna el Partido Popular. Y yo creo que es muy saludable que haya una etapa en la que entre otro partido, con gente nueva, con oxígeno, nuevas dinámicas, y creo que ese es el objetivo, el plantear a los madrileños una alternativa constructiva, con un modelo de región claro que se visibilice y que eso dé la confianza y la seguridad de que si hay esa alternancia democrática, las cosas van a funcionar bien. Lo que está bien en Madrid
que tiene muchísimas cosas buenas, que siga funcionando tan bien o mejor, y lo que puede mejorar, pues la atención sanitaria en municipios que están sin urgencias, o la FP para 30.000 chavales que están sin plaza, pues todos esos caminos que puedan recorrerse, ¿no? Y digamos que ahora es una línea más de confrontación directa, que va también un poco en la personalidad de cada uno. Yo creo que yo reconozco que soy un tipo peculiar en mi forma de... Atípico, de diría yo. Sí, porque mira, te digo una cosa. Y más en los tiempos que corren. Estoy en esta cruzada porque el respeto y la educación se vuelve a poner de moda en política. Y sinceramente creo que hay un eje, más allá del de izquierda-derecha, que es el eje entre el populismo y el macarreo y la educación, el respeto y las propuestas constructivas. Y en ese eje cada vez se mueve más gente, que dice, oye, yo soy un poco más de izquierdas para esto, más de derechas para esto, pero coño, por lo menos que haya gente que respete y que hable de propuestas concretas, ¿no? No sé si comparto yo ese optimismo. Yo creo que al revés, se está más potenciando los extremos, pero eso es mi opinión. Le quiere preguntar... Bueno, pero también nuestra tarea es defender y promocionar que eso sea así, ¿no? Sin duda. Y yo asumo ese reto, desde luego. Le quiere preguntar Gloria Lomana, señor Lobato. Muy bien. Bueno, antes le voy a decir, señor Lobato, que qué gusto da escucharle, porque... Muchas gracias, Gloria, un placer. Porque compartimos todos sus deseos, seguramente, de acuerdos y de concordia. Mire, yo, aunque usted habla muy claro, pero sí que le quería cerrar un poquito más lo que me ha parecido entender. Porque usted reclama que se presenten presupuestos generales del Estado en septiembre, ¿sí?, que hasta ahora es que este año no se han presentado, cumpliendo esa obligación constitucional que usted recordaba. Y esa es una primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta es porque si no se consiguen, quiere decirse que no hay suficiente masa de gobierno como para poder continuar y, por lo tanto, elecciones. ¿Sí? Sí. Yo creo que yo lo escuché ayer al presidente del gobierno y creo que iba en esta línea, y creo que es la clave. En una situación de crisis tan grave como la que hemos vivido, hace falta un chequeo. Y el chequeo yo creo que tiene que ser los presupuestos generales, que además es el trabajo de un parlamento para ser útiles para la gente, ¿no? Y en eso creo que va a estar el gobierno, y yo desde luego creo que debe ser así. En septiembre, octubre, no sé cuándo se pondrán el límite, pero tiene que ser sin duda a la vuelta del verano. Pues es un político con un perfil poco habitual en los tiempos que corren. Lo han podido comprobar una vez más los oyentes de Herrera en COPE. Yo le agradezco que haya estado con nosotros porque sé que está en esas tareas que a muchos nos toca en verano, y es la atender a nuestros herederos en este caso. Juan Lobato. Campapapi, que le dicen mis niños, campapapi. Tengo aquí a los tres todavía dormidos, digo, a ver si no me interrumpen en mitad de la entrevista, pero no han aguantado. Bueno, pues en esas estamos los demás también. Juan Lobato, senador, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, que le agradezco mucho que haya estado esta mañana en el Herrera en COPE. Un fuerte abrazo, buen verano. Gracias, Antonio, un saludo a todos.